Antes de empezar este episodio, quiero hacer una pequeña aclaración. La reproducción asistida es un tema profundamente sensible y también un tema en el que conviven ciencia, medicina, ética, experiencia personal, negocio e ideología. Mi intención con este podcast no es generar miedo ni posicionarme a favor o en contra de las técnicas de reproducción asistida. Mi intención es abrir conversaciones rigurosas sobre temas complejos relacionados con el inicio de la vida, la epigenética y la salud perinatal. En este episodio, Francisco Güell comparte una mirada crítica sobre algunos aspectos de la reproducción asistida, especialmente en relación con la comunicación de riesgos, el consentimiento informado y las posibles implicaciones biológicas de ciertas técnicas. Eso no significa que todo lo que se plantea aquí sea un consenso absoluto ni una verdad cerrada, pero sí considero legítimo escuchar y analizar preguntas que también están presentes en parte de la literatura científica y en proyectos de investigación europeos sobre este tema. Y precisamente por eso, en esta temporada también iré incorporando voces de otros perfiles profesionales, incluyendo especialistas del propio ámbito de la reproducción asistida, para ofrecer una mirada plural y basada en evidencia. Mi compromiso sigue siendo el mismo de siempre: divulgar con rigor, con matices y pensamiento crítico. Y ahora sí, empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema incómodo porque toca deseos profundos, porque toca negocio, porque toca ciencia y porque toca ética. Nos acompaña el doctor Francisco Güell, investigador y autor de El último in vitro, un libro que no deja indiferente. En él analiza cientos de artículos científicos sobre técnicas de reproducción asistida y sus posibles implicaciones en la salud a corto y largo plazo de los niños y niñas nacidos mediante estas técnicas. Pero no se queda solo en los datos, plantea preguntas que pocos se atreven a formular. ¿Hasta qué punto las técnicas de reproducción asistida son biológicamente neutras? ¿Estamos comunicando a las familias toda la evidencia disponible? ¿Existen conflictos de interés en el sector? ¿Se está investigando con la profundidad y la transparencia necesarias? Francisco Güell es investigador principal del proyecto B2INF dentro del programa europeo Horizon 2020 y su aproximación combina análisis científico, revisión sistemática de literatura y reflexión bioética. Esta conversación no pretende generar miedo, pretende generar pensamiento, porque cuando hablamos del inicio de la vida, el rigor no es opcional. Francisco, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Araceli. Estoy encantado de estar aquí. Tenía muchas ganas ya de poder hablar contigo, que sé que has estado muy liado presentando el libro por diferentes lugares y dando muchas charlas. Entonces yo te agradezco muchísimo de verdad que dediques este tiempo en este episodio y puedas compartir pues toda tu investigación y toda tu labor y todo ese contenido tan interesante de tu libro. En tu libro afirmas que las técnicas de reproducción asistida no son epigenéticamente neutras. ¿Cuál es la evidencia más sólida que respalda esta afirmación? Bueno, por un lado, la propia biología del desarrollo, ¿vale? Cuando uno conoce bien cuál es la base biológica del desarrollo en los procesos que rodean a la fecundación, tanto el desarrollo de los gametos, la maduración de los gametos, como luego el desarrollo del embrión temprano, si uno comprende bien eso, no puede quedar ninguna duda de que cualquier alteración en ese proceso, que es, ¿no?, donde está, digamos, el organismo en sus fases más vulnerables, pueden acarrear problemas a nivel de desarrollo, concretamente a nivel epigenético. No solo, pero también, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que es importante, cuando se habla de estas cosas, no es solo ir a la evidencia científica y un paper que dice que. Cuando uno tiene una comprensión global del desarrollo, no le puede quedar duda de que alteraciones en ese nivel y en ese contexto tan vulnerable pueden estar generando daños en el desarrollo. Esto es como lo más importante, porque parece que se nos olvida, por decirlo así, ¿no?, esa base. Esto por un lado. Entonces luego, si decimos, bueno, ¿cuál es la evidencia más sólida? Me comentas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Uno va a los distintos procesos, a las distintas técnicas y dice, por ejemplo, la estimulación ovárica. Pues se utilizan, ¿no?, elevados niveles de hormonas como el estradiol, ¿vale?, que pueden modificar la epigenética en los ovocitos. Es algo que se sabe. De hecho, por decirlo así, esto puede acontecer también a nivel natural. No estamos hablando de cosas que pasan de manera muy concreta con efectos de la técnica. Se sabe, ¿no?, que, por esto ya lo adelanto yo, ¿no?, alimentación, estrés, ¿verdad? O sea, cada vez se sabe cómo está afectando esto, ¿vale? Pero si el estrés y la alimentación puede estar afectando, ¿cómo no va a estar afectando una estimulación ovárica?
¿vale? Esto es un poco el tema. Entonces, ¿qué tenemos? La estimulación ovárica. Ya hay estudios que muestran ese impacto a nivel epigenético. El cultivo embrionario en el laboratorio. Bueno, en esos primeros días del embrión, lo mismo. ¿Qué es lo que trata la reproducción asistida? De copiar, trata de reproducir lo que pasa de manera natural. Es el único modo que tenemos de funcionar, ¿no? ¿Qué pasa de manera natural? Bueno, vamos a tratar de copiarlo. ¿Y se va avanzando? Claro que se va avanzando. Yo me acuerdo hace unos años cuando se hacía a la luz del día y se vio que la luz podía estar afectando y ahora todo se hace a oscuras, ¿no? Pues la cosa se va como mejorando, ¿verdad? Porque se sabe que hasta los electrones, o sea, los fotones pueden estar afectando. Bueno, pues si los fotones pueden estar afectando, ¿qué pasa con la crioconservación? ¿Cómo no va a estar afectando la crioconservación? Bueno, pues la cuestión es esa, ir yendo a las distintas fases de la técnica. A nivel de gametos, bueno, pues, a ver, el lavado, la centrifugación, o sea, son cosas que aunque se hacen, ¿verdad?, en principio para favorecer o para posibilitar la reproducción asistida, tiene todo el sentido del mundo que esté afectando. De hecho, sabemos que está afectando. Hay estudios, sobre todo en la placenta. Bueno, la placenta es un órgano del embrión, ¿no? Aunque tenemos en la cabeza que es de la madre, ¿no? Que es la madre, pero no es del embrión. Bueno, pues hay ya estudios que comparan placentas de niños nacidos in vitro con placentas de concebidos naturalmente y se ve cómo hay regiones de los genes muy importantes, ¿vale? Hay unas que ayudan a mantener la estabilidad epigenética, implicadas en el desarrollo cardiovascular, en el crecimiento y metabolismo. O sea, se ve que hay regiones concretas en placentas de niños nacidos in vitro que tienen esos problemas epigenéticos, ¿vale? Y se sabe además desde hace mucho tiempo, ¿vale? O sea, el primer estudio que yo he visto en el 2015, ¿verdad? Ya hay estudios que te marcan casi 4 veces más de presentar trastornos en la impronta, ¿vale? Que tiene que ver mucho con la epigenética. Entonces, en ese sentido, desde hace más de 10 años y porque la epigenética se empieza a... Yo estudié en el 95 y no existía la epigenética. O sea, yo di clases de genética en biología, ¿vale? La epigenética empieza en el 99, 2000, 2001, ¿no? Entonces también esto es importante porque, bueno, tú eres epigenetista, por eso me encanta estar aquí, Araceli, porque tú te dedicas clínicamente a eso, ¿vale? Y sabes que los que son más mayores que nosotros, ¿no?, metiéndote en el pack de la gente joven, ¿vale?, no he ido a hablar mucho de la epigenética. Me he dado cursos a grupos de 60, 70 embriólogos de reproducción humana asistida, ¿vale?, explicándoles lo que es la epigenética y no lo habían escuchado nunca porque es gente que está en el laboratorio haciendo cosas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, evidencia, bueno, base biológica toda y tenemos artículos concretos que te muestran ese cambio en regiones del ADN que van a regular, ¿verdad?, esa expresión génica, cuánto se expresa, esa modulación necesaria para el desarrollo, y sabe que hay regiones que están afectadas por distintas fases de la técnica. Es algo, digamos, o sea, de esto no hay duda, por decirlo así. Sí, totalmente, es que tiene todo el sentido, no... Claro, la epigenética muchas veces, lo que tú dices, no todo el mundo comprende exactamente lo que es algo realmente... Bueno, realmente no es tan reciente, lo que pasa que sí que es cierto que a la hora de estudiarlo o todo el conocimiento sí que ha llegado más tarde, pero es que aparte la epigenética tiene como esas dos funciones principales, una función más intrínseca que por ejemplo es la que participa en esa diferenciación celular, ¿no? En un embrión al principio las células tienen esa capacidad de convertirse en diferentes tipos celulares y aquí la epigenética es la que determina pues, que una célula sea un hepatocito o sea un cardiocito o sea una neurona, ¿no? Va a ir regulando qué genes se van a activar o no se van a activar para que esa célula tenga sus características y funciones concretas. Y luego esa segunda función más relacionada con el entorno, cómo el entorno afecta a la expresión de los genes. Eso está ahí. Entonces, claro, cuando yo empecé a investigar en este tema, ¿no?, como en un momento tan vulnerable como es el desarrollo de un embrión, como son los gametos, donde además cuando se produce la fecundación, se produce esa reprogramación epigenética global tan sensible al entorno, ¿no? ¿Cómo es posible que toda esta información de repente digas, ostras, ¿cómo esto no se está sabiendo? ¿Cómo no se está transmitiendo que en un periodo de gran vulnerabilidad, cómo no va a afectar, como tú dices, ese entorno, si hasta la luz, hasta, ¿no?, los cambios de temperatura, de pH, porque al final es intentar simular de manera artificial ese entorno intrauterino, ¿no? Y no solo eso, sino esa comunicación que tiene que haber entre el endometrio, por ejemplo, y el embrión. Esas señales bioquímicas, hormonales, todo lo que ahí ocurre, es muy complejo de llevar a una placa de cultivo, ¿no?
De hecho, no, vamos, a día de hoy creo que todavía no se ha podido simular eso, ¿no? Entonces, claro, ahí cualquier cosa que intervenga obviamente va a tener un impacto. Yo siempre explico en este tema que sí que empezó a haber sensibilidad de la dimensión epigenética, pero solo en aquellas dimensiones, digamos, que favorecen la expansión o la comercialización de productos. Por ejemplo, la alimentación, ¿no? O sea, la alimentación se basa en la dimensión epigenética. O sea, la maduración del óvulo, si la mujer está bien alimentada, si tiene una buena... ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me acuerdo hace 15 años en los congresos del ESR, ¿no? La European Society of Human Reproduction, había unos pocos puestos de temas de alimentación y ahora ocupan la mitad, ¿vale? Entonces, cuando hay esa especie de capacidad de negocio, pero lo digo en el buen plan, ¿eh? O sea, ahora una mujer antes de ir tiene, ¿no? O sea, está bien estudiado la dieta para seguir, para aumentar las tasas de éxito, ¿no? Entonces yo siempre explico de la misma manera, digo, es como si hubiera sensibilidad para decir que entre una pareja uno no puede gritar a otro, ¿sabes? Porque, oye, no puedes gritar a la otra persona, pero sí le puedes dar una paliza. ¿Me explico? O sea, hay sensibilidad para lo sutil, que es la alimentación, el estrés, pero no la hay, esa misma sensibilidad no se aplica a qué puede estar pasando con la estimulación ovárica, qué puede estar pasando con la crioconservación. Totalmente, y de eso luego te preguntaré en relación a esta parte, ¿no? De conflictos de interés, de negocio y demás. Pero antes quería preguntarte, ¿no? Porque te has revisado cientos y cientos de estudios, aparte es que en el libro es increíble, ¿no? Toda la revisión que haces rigurosa de cada uno de los artículos, poniendo las referencias de cada uno de ellos, ¿no? Que eso también me parece súper interesante para poder luego ir a esos artículos y ampliar la información, ¿no? Si tuvieras que señalar, pues, aquellos hallazgos científicos que más preocupación te generaron, ¿no? de este tema, ¿cuáles serían? ¿Qué es lo que te preocupó más en este sentido? Pues vamos a ver. Bueno, por un lado, vamos a ver, hay mucha constancia de que cuanta más invasiva es la técnica o más procedimientos invasivos hay, más aumento de riesgo encontramos. Ya no se duda de ese aumento de riesgo, ¿no? de determinadas enfermedades en la población in vitro. Es algo que quien lo quiere negar es porque no atiende a los artículos, ¿no? Pero es verdad que cuanto más invasiva es la técnica, más aumento de riesgo se ve. Y esto se ve a veces de manera dosis dependiente, ¿vale? O sea, un aumento o sea, más hormonas, más aumento de determinados cánceres, por ejemplo, ¿vale? O sea, algo que está bien establecido. Bueno, pues me llamó la atención que el ICSI, que es uno de los 3 tipos principales de reproducción asistida, cuando se selecciona el espermatozoide y se inyecta dentro del óvulo, que es a todas luces el más invasivo, tiene un aumento de riesgo mucho mayor que la fecundación in vitro estándar. Y para mi sorpresa, en países como España se hace en el 90% de los casos como primera opción, que es algo por el que llama la atención España al resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la más invasiva, tenemos la más aumento de riesgo y es la que más se hace. En Europa se estima en el 50% de los casos, es el dato que tengo yo del año pasado, igual ha cambiado, pero en España en un montón. Entonces, esto fue para mí una de las cosas más relevantes, ¿no? Y es ¿por qué no empezar de lo menos invasivo a lo más invasivo? Esta es una de las cosas que más me llamó la atención. Y luego otra que me parece también muy relevante porque la gente no la tiene en el horizonte, la gente que sabe de esto no lo tiene en el horizonte, y es los problemas que hay con la ovodonación. Ahora se está, digamos, vendiendo que la ovodonación pues es lo mismo, porque al final la mujer que gesta va a gestar el embrión, lo va a tener, bueno. Y desde el año pasado ya en el ESR, en el Congreso del ESR, ya se empezaron a presentar estudios donde se veía algo que tiene todo el sentido. Ya digo que no es que sea muy grave, hay cosas mucho más graves, pero cuando me dicen a mí qué cosas me han llamado la atención, y es que el cuerpo de la mujer está preparado para recibir, por decirlo así, al embrión cuando viene de su material genético y reconoce, o sea, lo rechaza como algún organismo que no es ella, ¿no? Que no es la mujer, pero le resulta familiar. ¿Por qué? Porque comparte la mitad del material genético. Entonces establece un diálogo, ¿no?, químico muy preciso. Es como, no eres yo y te rechazo, pero no tanto porque me eres familiar, y ahí se genera, entre otras cosas, el sistema inmunológico del nuevo ser, ¿verdad? Del niño. ¿Qué pasa? Que cuando hay ovodonación, el cuerpo de la madre no reconoce nada de ese niño. Y yo ya he escuchado que la gente dice, bueno, pues está la epigenética, y en la epigenética hay un compartir, como si se fuera a resolver, ¿verdad? Eso es no comprender lo que significa. Y entonces, ¿qué pasa? Que se está viendo que esos problemas
metabólicos, esos problemas que apuntan esos niños nacidos de óvulos de donante por esa especie de desequilibrio en ese reconocimiento genético entre los dos cuerpos. Entonces, bueno, eso me parece también muy, muy interesante. Te contaría más cosas, pero ¿qué cosas, digamos, me han llamado a mí la atención que creo que pueden ser interesantes para las personas que nos escuchan? ¿Vale? Sí. Pues esos dos, el ICSI como lo más invasivo y algo de lo que no se presta apenas atención. Y segundo, esa donación que será una normalidad en la que los estudios apuntan a que hay problemas de los que, por supuesto, no se dice absolutamente nada. Pues muy interesante, y te iba a comentar dos cosas, de una de cada cosa que has comentado, y a empezar por la segunda en relación a lo que me comentas de ese reconocimiento. Al final, en ciencia, durante décadas se ha llamado el enigma inmunológico del embarazo. Es algo que se ha investigado muchísimo, ¿no? ¿Cómo es posible que una madre... el cuerpo de una madre, teniendo el sistema inmunológico tan avanzado que tenemos, no rechace de primeras a unas células que contienen el 50% del material genético ajeno al cuerpo? No solo que no lo rechace, sino que permita que se desarrolle, que crezca un organismo. Y se han descrito pues numerosos mecanismos, una complejidad increíble. Entonces, claro, todo lo que tú dices, cuando viene realmente el óvulo y no hay más, no es que no hay 50-50, es que no hay nada, 0% del material genético de esa madre, pues todos esos mecanismos que llevamos décadas estudiando no se pueden dar, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo. Y no sé, en relación a la técnica ICSI, no sé si sabes o el motivo o qué justificación se da para que en España, por ejemplo, como comentabas, sea la primera opción esa técnica tan invasiva, en lugar de empezar primero por lo menos invasivo. No sé si eso lo has podido ver o saber, o cuál es el motivo, o qué explicación se dan las familias. Eso es un temazo. Mira, yo siempre he pensado, no digo mal, ¿vale? Pero al final uno dice, bueno, ¿por qué puede hacerse en España? Pero no solo en España, también en Europa tanto, ¿no? Tantísimo como cuando debería ser la última opción. Pues lo primero que se me ocurrió a mí, pues ahí pido perdón por ser mal pensado, ¿no? Pero debería ser el tema económico. O sea, el ICSI cuesta muchísimo más, pero ya no solo porque cuesta más al paciente, sino porque, claro, el ICSI implica toda una red comercial entre la clínica y todas las farmacológicas y biotecnologías que hay debajo. Hace falta pues un microscopio especial, la inyección. O sea, es decir, al final mueve mucho más dinero en general, porque es mucho más, es como la antítesis de la inseminación artificial, que si lleva, ¿no? O sea, cientos de años dándose. Al final es sacas, miras, metes a ver qué pasa, ¿no? Eso es, digamos, lo más barato y lo menos técnico, por decirlo así. Entonces yo pensaba que era eso. Diciendo, bueno, al final hay más rendimiento, sacas más dinero y ya está. Pero un día iba yo al Congreso del ESRE hace ya 3 años, y me monté en el avión y al lado tenía un señor. Entonces empiezo a sacar los documentos y saco yo los documentos pues, del Congreso para ver, ¿no? A qué sesiones voy, a cuáles no. Y veo que el señor saca sus documentos al lado. Pues mira, los mismos, entonces me presento, usted va también. Bueno, resultó ser el director de una red de clínicas de un país africano. Lo voy a dejar ahí, ¿va? Vale. Y entonces empezamos a hablar, y yo le dije, después de un buen rato hablando, así muy majo, la verdad, muy a gusto con él, le dije, oiga, tengo una pregunta que hacerle porque, mire, esta duda, no sé cómo resolverla. Y lo único que me sale es por el tema económico, ¿no? Está del ICSI, ¿por qué sale tanto ICSI? ¿Vale? Entonces, usted que tiene experiencia, ¿hay alguna otra explicación? Y me dijo, sí, la hay. Y me la dijo. ¿Qué me dijo? Me dice, mira, Fran, antes del ICSI era muy difícil organizar el laboratorio. ¿Por qué? Porque había mucha demanda, tenías que citar a la persona que viniera al 5º o 6º día para hacer la transferencia, y claro, cuando tú sacas los óvulos y están los espermatozoides, no tienes los datos de cuántos han fecundado y se han fecundado bien en unas horas, en muchas horas, ¿no? Entonces, desde que lo tienes, entonces claro, los de laboratorio pues intentan, porque al final en la fecundación normal tienes el óvulo, rocias con espermatozoides y hay que esperar y hay que ver a ver si va o no va, si arranca. Entonces era muy difícil organizar el laboratorio a ese respecto. ¿Qué pasa? Cuando llega el ICSI nos damos cuenta que llega al laboratorio, coge un espermatozoide, lo enchufa, arranca, no tenemos. Segundo, no. Tercero, 1, vale. Cuarto, no. Quinto, 2, 3. Y el laboratorio se organiza muchísimo mejor. O sea, sabes enseguida, digamos, cuántos han arrancado, cuántos no, y te organizas mucho mejor. Me dijo él, es el principal motivo que nos ha permitido, por decirlo así, organizarnos mejor en el laboratorio.
Claro, esto no lo encuentras en ningún paper. Por eso digo, evidencia científica. Mira, lo que hay que hacer es hablar con la gente, ¿no? Hablar con los que saben y que te digan, ¿vale? Entonces, este señor me comentó esto y es la explicación, ya digo, desde dentro, que me parece más razonable y me parece también un poco fuerte, ¿no? Porque al final, ¿cuál es el criterio? O sea, el criterio es que funcione bien el laboratorio y dónde está preocuparse por la salud de ese niño por nacer, ese niño deseado. Bueno, pues esto lo dejo un poco. Son típicas cosas que comento en el libro El último in vitro, estas batallitas, ¿no? Además de todo lo científico, porque creo que, bueno, pues que los artículos dan para lo que dan. Luego está la vida misma. Totalmente, ¿no? Y a ver, que esto obviamente no podemos generalizar ni todo, ¿no? Y no todas las personas pues contribuyen a esto, pero sí que es cierto, ¿no? Esto pasa también, me ha recordado un poco el tema de los partos, ¿no? Muchas veces porque ahí tenemos este nivel tan alto de inducciones, muchas no justificadas o de cesáreas programadas, y muchas veces también es un poco la organización del sistema y lo que, ¿no? Y un poco meter prisa a esa madre para parir cuando no toca, ¿no? Y me ha recordado un poco también a esta parte, por desgracia, ¿no? Es un temazo ahí. Yo me acabo de leer ahora el libro de Ivone Olza que se llama Gestar, me he leído los dos, Gestar, uno y el otro Palabra de Madre. Y es una maravilla, lo recomiendo, vamos. Y efectivamente, ahí vi que esto no pasa solo en la forma asistida, pasa también en todas las fases, por decirlo así, de la maternidad. Totalmente, sí. Esto sigue ocurriendo a día de hoy. Esto no es que esté erradicado, ¿no? Y cuando se habla de violencia obstétrica, que al final lo que tú comentas también es violencia obstétrica, de alguna manera, que no es cuidar esa salud de esa madre que al final está dando, ¿no? su cuerpo, y que desde dónde se toman esas decisiones, ¿no? Qué justificación se da para hacer una técnica más invasiva que otra, ¿no? Se está olvidando a esa madre y a ese pues eso, posible bebé que vaya a surgir de ahí, ¿no? Y al final es una forma de violencia obstétrica también. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho también de tu libro, y es que cada artículo que revisas explicas muy bien la parte estadística, que esto muchas veces no todo el mundo sabe interpretar qué es ese riesgo relativo, qué es ese riesgo absoluto, o que cuando existe sesgo, ¿no? por las variables, y lo explicas todo al detalle de, ¿no? cada uno de ellos, el cómo interpretarlo y qué extraer de ahí. Y en relación a esto, me parecía muy interesante preguntarte, porque una de las objeciones más habituales que yo también he visto en los estudios, ¿no? que muchas veces de estos riesgos se atribuyen más a esa infertilidad subyacente de estas personas que van a someterse a estos tratamientos, más que a la técnica, ¿no? Y se justifica que ese aumento de riesgos o esas complicaciones se asocian a esa infertilidad y no a la técnica en sí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto consideras que esta afirmación se sostiene? Vale, bueno, esta es la gran pregunta. Y encima es una pregunta, digamos, de actualidad. ¿Por qué? Porque hace unos años, tal como explico en el libro, se achacaba ese aumento de riesgo. Bueno, primero costó reconocer ese aumento de riesgo en los niños, ¿vale? Una vez que ya se vio que no se podía decir otra cosa, aunque hay gente que lo sigue diciendo, ¿verdad? Pero que ya no se puede decir una cosa, empezaron a hablar de la edad de la madre, ¿no? Al final era como buscar excusas, ¿no? para eludir responsabilidades. Y el primero fue la edad de la madre. ¿Qué pasa? Que había que explicarles a esos señores que siempre se ajusta para de la madre, es decir, se comparan niños nacidos de mujeres de 45 años con niños in vitro con concebidos naturales de 45 años, ¿no? Y entonces, digamos, la edad no es un problema, ¿vale? Bueno, primero se habló de la edad, luego se habló de la multiplicidad, es decir, de los partos múltiples, como que no, el motivo es que hay muchos gemelos, lo mismo, se ajusta para gemelaridad y nada. Luego se empezaron a hablar de distintos, que no voy a entrar, y el último ha sido la infertilidad subyacente. De hecho, en todos los estudios, en gran parte de ellos, que están, por cierto, publicados en editoriales de las que los de las clínicas son dueños, esto es importante, o sea, hay un conflicto de interés muy, muy grande en la mayoría de las editoriales que hablan de estas cosas, siempre se acaba con esta coletilla. Bueno, habrá que ver si no es la subfertilidad subyacente el responsable de este aumento de riesgos. Entonces, ¿qué hay que decir ante eso? Bueno, desde hace varios años es otro tema que ya ha quedado superado, con dos tipos de investigaciones, ¿vale? Una primera, que me parece la más importante, es la que compara niños in vitro nacidos
comparando con sus hermanos concebidos naturalmente de la misma madre. Es decir, hay muchísimos casos en los que el primer niño llega in vitro y el segundo concebido naturalmente. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque al final no había problema de infertilidad. Lo que había era una impaciencia, ¿no? Lo que había era, pues eso, pues te meto al tema, aunque no lo necesites y aunque no me preocupe en ver qué puede estar pasando. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el primero nace in vitro y el segundo se concibe naturalmente. ¿Y qué pasa? Cuando comparas la salud entre los dos, su fertilidad ya está ajustada porque hablamos de la misma madre en la misma situación. De hecho, habría que decir que un poco más mayor la madre además y encima el padre un poco más mayor, o sea que ya iría como en detrimento, y hay un aumento de riesgo en los nacidos in vitro. Esto por un lado. Y ese, digamos, son estudios, hay varios en los que eso queda mostrado, ¿vale? Pero es que ya encontramos estudios que te muestran el grado de afectación que tiene esa subfertilidad. Es decir, yo lo que habría que decir es, ¿está afectando la subfertilidad? Sí, está afectando. Ahora bien, ¿afecta de manera determinante de tal manera que son las técnicas? No, las técnicas afectan un riesgo de base grande. Y después es verdad que hay un pequeño porcentaje en el que ya se sabe, y hay estudios que afinan para eso, en el que te dice qué aumento de riesgo se puede deber a esa subfertilidad. Entonces, para ser, digamos, precisos, habría que decir, las técnicas de reproducción asistida per se suponen, ¿no?, acarrean un aumento de riesgo, y la subfertilidad puede también estar detrás en un pequeño porcentaje de ese aumento de riesgo. O sea, aquí la cuestión es decir todo o nada. Es decir, las técnicas afectan y es probable, porque todavía no hay datos, hay algunos estudios que te dicen que afectan, ¿no?, pero creo que son pocos, pero ya los hay que te discriminan, también puede estar afectando esa subfertilidad. Esto es lo que había que decir. Y me parece también importante, ¿no?, porque estás hablando de aumento de riesgo. Imagino que a lo mejor también nos puede escuchar ahora mismo alguna madre, alguna persona que no esté tan familiarizada con esto, y esto al final genera también un miedo, ¿no?, y una culpa incluso también en este sentido. Entonces, te pregunto, ¿no?, ¿estamos hablando de riesgos pequeños estadísticamente significativos o de aumentos clínicamente relevantes? ¿Cómo podríamos explicar esta parte estadística? ¿Qué implica un aumento del riesgo? ¿Hasta qué punto, ¿no?, en determinadas pues enfermedades, en este caso síndromes de impronta, o tú hablas también en el libro de parálisis cerebral o de diferentes patologías a nivel también cardiovascular en estos niños y niñas? Un poco por explicar bien esto, ¿qué significa? Vale, pues mira, esto es muy importante. Vamos a ver. Por un lado, lo que hay que decir es que a raíz de la publicación del libro han venido muchísimos profesionales, neonatólogos, pediatras, oncopediatras, psiquiatras, psicólogos perinatales, que lo han leído y me han dicho, Fran, por fin alguien se ha atrevido a decir esto. Llevamos viendo esto en la clínica desde hace décadas cada vez más. Nosotros no somos los responsables en alzar la voz, porque bastante vienen con problemas los que vienen con estos temas como para que nosotros, ¿no?, insinuemos que pueden ser las técnicas. O sea, no queremos culpabilizar ni cargar más la mochila, pero qué bien que alguien lo está diciendo, porque es algo de lo que hay que hablar y hay que poner sobre la mesa. De hecho, me han acompañado a presentar el libro y han cogido un avión para respaldarme. ¿Me explico? Gente que no conocía antes de publicar el libro. ¿Qué quiero decir con esto? Publiqué hace poco en Diario Médico un artículo del que estoy muy contento. Lo más es que hace falta adscripción, ¿verdad? Y no lo puedo... Pero en el que explico por qué este silencio. Y en parte es por eso. Ese miedo que tienen los clínicos en hacer daño con este tema, ¿vale? Voy a decir aquí una primicia, ¿vale, Araceli? Y es que esto, ¿vale?, no me ha llegado solo de clínicos, sino de educadores, ¿vale? Gente que está en educación primaria, en educación infantil, que se han leído el libro y me están diciendo, Fran, estamos viendo esto ya en las aulas. Digo que es primicia porque nadie se ha preocupado a estudiar esto todavía desde el ámbito de la educación, pero sería interesante ver, ¿no?, cuántos de los niños con problemas de neurodesarrollo, trastornos del lenguaje, cosas de las que haya aumento de riesgo, porque de manera intuitiva lo están viendo en los colegios, ¿vale? Esto es algo que todavía no he dicho ni he publicado, porque esto ha venido a raíz del libro, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿qué quiero decir con esto?
Que lo comentabas antes, no queremos alarmar, no queremos culpabilizar, por supuesto que no. De hecho, el libro está súper bien escrito, revisado por muchísima gente con mucha sensibilidad, para no solo no culpabilizar, sino para tranquilizar en el sentido de que las mujeres y las familias tienen que saber que ellos han hecho todo lo que está en sus manos por proteger la salud de los niños. Y eso tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque sí me estoy encontrando yo que desde el sector se quiere culpabilizar a las madres. Será el estrés, será la alimentación. ¿Me explico? Y eso a mí me genera, me genera rabia, ¿no? Porque justamente de lo que hay que tener cuidado, que es lo que estás diciendo, que es una culpabilidad, etcétera. Entonces, mi libro es en defensa de lo bien que han hecho todas las familias con la información que disponían, pues lanzarse a esto, ¿vale? Esto que quede claro, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues es verdad, hay un aumento de riesgo de algunas enfermedades preocupante desde el punto de vista de salud pública. Hablamos de 200, 300, 400% más de riesgo de cosas muy serias. Un amigo me decía, Fran, no esperes, no preocupar a las personas con esto que llevas, pero asúmelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque alguien tiene que comentarlo. Ahora bien, dicho esto, ¿significa un determinismo? ¿Significa que todos los niños que han nacido y vemos un aumento de riesgo de linfoma o de cáncer hepático van a tener? No, por supuesto que no, porque hablamos de un aumento de riesgo, de una incidencia que es significativa estadísticamente hablando, es decir, es un tema de salud pública que hay que mirar, pero no necesariamente va a salir. Mira, yo lo explico de este modo, 10. Si mi madre tiene cáncer de pulmón y mi padre también, yo soy población de riesgo. ¿Significa esto que tengo que estar estresado, agobiado, fatal? No. Yo soy vulnerable, yo soy población de riesgo y probablemente tenga que mirármelo mejor. Por supuesto que no tengo que fumar, pero es que aunque no tuviera, fumar no está bien. O sea, es decir, ¿qué está en mis manos? Buena alimentación, dieta, deporte y asumir, ¿vale?, que me pueden pasar cosas porque soy población de riesgo, ¿vale? Es más, he tenido un melanoma, ¿vale? ¿Y qué? Pues me lo han quitado y ya está. Entonces, a lo que voy es que también se juega mucho como si las familias fuesen, o sea, con una especie de paternalismo. No digas esto, se van a preocupar, qué horror. Cuando lo que me está llegando a mí son mails de madres diciendo, estimado Fran, acabo de leer su libro, tengo 3 niñas in vitro, no tenía ni idea, ¿no?, de que esto fuera así. Si lo llego a saber, hubiera tomado otras decisiones. Ahora, por favor, dime, porque he visto que, ¿no?, este aumento de riesgo, ¿qué puedo hacer? Tal, ¿no? Pues claro, ahí la cuestión sería, bueno, pues ponerse en contacto con los mismos. Bueno, tú tranquila, ¿no?, estate atenta, pero como lo estoy yo con mis hijos. ¿Explico, no? Entonces, en ese sentido, ¿hay aumento de riesgo? Sí. ¿Es preocupante? Es decir, que desde el punto de salud pública lo es. Este es el punto, o sea, ¿para qué engañarnos? Ahora bien, ¿significa esto que hay que meter un plus de miedo y de culpabilidad y tal? Por supuesto que no. Pero entonces es un juego difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación moral de decir lo que se ve para tratar de proteger a los que vengan en un futuro. Hablábamos del ICSI, ¿no? Bueno, pues que el ICSI no se haga como ultimísima opción cuando tienes otras opciones que protegen más la salud del niño. Y la medicina restaurativa, por ejemplo, si hay unas alternativas a la fumada asistida, como es diagnosticar la causa y tratar de revertirla, pues antes eso. ¿Por qué? Porque estás protegiendo la salud del niño. Entonces, ya os digo, colegas me decían, Fran, no esperes que esto no vaya a generar preocupación en determinadas personas. Ya os digo que no en todas, porque hay gente que me ha agradecido y que, bueno, asume, acepta y dice, bueno, yo he hecho esto, tiramos para adelante y vamos a ver qué pasa, sabiendo que no hay un determinismo y que no está, por decirlo así, señalado para que pueda pasar. Entonces yo me tengo que jugar en esa línea entre decirlo con tacto. En el libro está súper bien dicho. Yo, de hecho, hace meses decía, ¿y si dejo de hablar y que la gente lea el libro? Que ahí sí que está bien dicho, ¿no? Pero ¿tenemos odds ratio, riesgo relativo preocupantes? Sí, es que es así, sí. Y luego hay un dato que es todavía más preocupante, del que no hay dato, quiero decir todavía, y es, no hay un estudio que te diga ¿cuánto riesgo hay de que te pase alguna de las cosas que se saben que está pasando? Parece que no interesa hacer ese estudio, pero ese estudio falta y es muy importante, porque con ese estudio, no solo de los riesgos al nacer, sino al nacer,
antes de nacer, al nacer y los que pueden aparecer al resto, porque hay estudios que muestran preocupación de 1, de 2 solo de cáncer, de una malformación congénita, pero no hay ese estudio acumulado que se debe hacer, ¿vale? Y ese nos dará un poco más de perspectiva, ¿no? De qué estamos hablando. Pero lo que no hay duda es que se debería de monitorizar la salud de manera automática por salud pública de toda esta población. Es algo que no, y si no se está haciendo es, por decirlo así, por la presión que hay para que no se haga y para que el sector pueda extenderse. Pero realmente, si hubiera una preocupación real por saber qué pasa con estos niños, sería muy fácil. En la historia clínica pones tipo de concepción, si ha sido ovodonación, si no, típico de técnica, y en un minuto sabríamos cuántos de los que tienen el síndrome de Becky-Widerman son nacidos in vitro. Igual nos sorprendemos y son el 100%. ¿Vale? Totalmente. No, me parece muy importante este mensaje que has transmitido, porque además es que yo pienso, de hecho lo comentaba, el otro día hice una charla sobre lactancia y demás y lo comentaba con algunos profesionales, que esto ocurre también ahora con el tema de la lactancia materna. Hay veces que con el miedo de no generar esa culpa, ese paternalismo que tú dices, ¿no? Como si una madre no fuera capaz también de gestionar cierta información. Al final, la presión de la industria a nivel de leche de fórmula y todo el marketing que hay ahí detrás, más el miedo a no culpabilizar y no hablar realmente de las funciones que tiene la leche materna y realmente los aumentos también de riesgo de leche de fórmula en relación a la mortalidad y morbilidad infantil, porque la hay, pero es un tema tan delicado que muchas veces lo que ocurre es que no se dice lo suficiente, y esto es un poco igual. Esto no es para generar más alarma. Cuando hablamos de riesgo, lo que tú decías, eso no implica que todos los niños y niñas nacidos vayan a tener esta enfermedad y esta, porque no funciona así. Pero es importante que esta información llegue, por lo que te decía esta madre, ¿no? En el email. Si yo llego a tener esta información, a lo mejor las decisiones que hubiera tomado hubieran sido diferentes, ¿no? Pero una vez con las herramientas y la información que tiene una familia en ese momento, bueno, pues ahora qué vamos a hacer, ¿no? O qué decisiones tomar, o cómo llevar esto de la mejor manera posible, pero es que la información tiene que llegar. La información tiene que llegar, porque está ahí. Lo que no puede ser es que al final toda la industria o todo lo que se pueda, pues sobre todo cuando estamos hablando de personas en momentos también muy vulnerables, donde se juega mucho con ese dolor o esa que tienen estas madres o estas mujeres o estas familias, ¿no? De hecho, yo estuve revisando las páginas web de las clínicas más importantes que hay pues yo miré las de España, ¿no? Y cómo, ¿no? Al final parece, leyendo esas páginas web, como realmente los que hayan detrás sean un banco que te está ofreciendo ¿no? Hablan de garantía de bebé en casa, de unos términos que yo dije, ¿cómo la información? Y luego a lo mejor muy en pequeñito, muy abajo, te explican algo más, pero tampoco, ¿no? Y esto es lo primero que ve una mujer que busca información sobre esto, ¿no? Y cómo lo venden, cómo ese marketing utiliza estos términos que aparte no te lo están contando todo, ¿no? Y esto me parece muy fuerte, que creo que también en el proyecto que has liderado, ¿no? A nivel europeo, y veis un poco también analizando esto, qué es lo que se está comunicando y cómo. Sí, mira, ha pasado una cosa, Araceli, no sé si sabes, pero la semana pasada hubo una sentencia del Tribunal Supremo. ¿Has oído hablar de ella? No, porque se ha silenciado o apenas se habla. Pues mira, te cuento. Una pareja fue a IBI, ¿verdad? A la gran empresa, y tuvo una pareja unos gemelos, ¿vale? Y uno nació con muchísimos problemas, ¿vale? Problemas de malformaciones congénitas, problemas de neurodesarrollo, un 81% de discapacidad. Entonces, los dos eran de donación, ¿vale? O sea, los dos niños. Bueno, pues la familia ha denunciado a IBI y en primera instancia, en el juzgado de Castellón, le dieron la razón a IBI. Dijeron, no se puede pedir resultados, digamos, de fines, sino de medios, que los medios se han utilizado bien, ¿vale? Y si nace el niño enfermo, no es cosa nuestra. Fueron luego ellos a la audiencia provincial, que es segunda instancia, y ahí les dieron la razón a la familia. ¿Por qué? Pues porque eran de ovodonación, porque no se hicieron bien los estudios que se podían haber hecho tanto a los donantes como al embrión.
eso es lo que decía la sentencia, y les dieron una indemnización de 600.000 euros. Y IBI lo subió al Supremo. Y el Supremo, la semana pasada, hace 10 días, concluyó dando la razón a la familia, ¿vale? Diciendo que no fueron suficientemente informados sobre los riesgos que había y que no se habían hecho las cosas bien. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque una de las cosas que decía el matrimonio, la familia, ¿no?, era que desde que llegaron, además lo comentan así, desde que entramos a Vapor nos dijeron que era súper seguro, que no iba a pasar absolutamente nada y de hecho que todos los, digamos, los test que se hacían eran para que iba a ser el niño más sano, porque se podían detectar enfermedades que las técnicas pueden detectar, que hacían referencia siempre a las genéticas, ¿verdad? A las cromosómicas, nunca en referencia a todos estos problemas que traemos a colación aquí. Entonces, me hizo, digamos, especial porque ellos decían como motivo, es que llegas allá y te dicen que no va a pasar nada, que todo es súper perfecto, que todo se hace genial, ¿no? Bueno, pues la semana pasada, 600.000 euros en el Supremo, con, en principio, la clínica más puntera y mejor del mundo, ¿vale? Entonces, esto es un poco el tema, que una cosa es esa impresión que se da, no ya en el IBI, sino en todo el sector de seguridad, de profesionalidad, de sabemos lo que estamos haciendo, ¿vale? Y después pasa lo que pasa. Entonces, en el proyecto europeo, ¿qué hicimos? Efectivamente, vimos qué información se da sobre las tasas de éxito y sobre los riesgos. Y concluimos que en toda Europa, no solo en España, sino en toda Europa, las tasas de éxito se dan de una manera nefasta, ¿vale? Y sobre el aumento de riesgo, yo he leído en clínicas españolas que dicen los niños nacidos con andito salen más sanos. ¿Por qué? Porque se hacen esos screenings para detectar enfermedades para que no salgan con ese tipo de enfermedades, ¿vale? O sea, y esto es lo que se lee. Entonces, bueno, pues esto es un drama, ¿no? Esto es un drama. Y esto es algo que yo creo que, por decirlo así, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Yo en el libro lo comentaba, además, decía a las clínicas, les decía, mirad, poneros en contacto con los niños que hayan nacido de vuestras clínicas y reparar, ¿no?, aquellas situaciones en las que no se han hecho bien las cosas, porque hay mucho sufrimiento. Y es algo que va a salir, y de hecho yo lo vaticinaba que esto iba a salir, y hubo ya una denuncia en el 2016 que se ganó con 400.000 euros, que esta la traigo en el libro, pero esta de la semana pasada apenas se ha hablado. Digo, esta es otra, ¿no? Cómo el sector pues mantiene todo el tema, pero esto es algo que está saliendo y va a salir. Y ya os digo, mi ganas no es que, por decirlo así, hay grandes profesionales en el sector, grandes profesionales en el IBI, yo estoy seguro que las cosas se intentan y se quieren hacer muy bien, pero lo que hay que hacer es informar de manera adecuada, ¿no? Informar y decir, esto no es inocuo. Se modifica y puede haber un aumento de enfermedades graves generadas además pues, por las propias técnicas y hay que ver cómo hacemos para proteger este tema, ¿no? O sea, no se quiere mirar ahí. No se quiere mirar ahí. Totalmente, ¿no? A mí es que ya te digo, me llama mucho la atención, o si no, esto te devolvemos el dinero. Es que suena totalmente a teletienda, ¿no? El mensaje que se transmite en esto. Y yo también lo he contado alguna vez, yo hice, ¿no?, criopreservación de óvulos en su momento, nadie me explicó nada, ahí enseguida me dijeron que como que sí, que era lo mejor. Y yo me acuerdo que mi ginecólogo privado en aquel momento me dijo, bueno, tú di que vas de mi parte porque así te hacen un descuento, ¿sabes? Digo, wow, ¿no? Ahora que lo miro desde fuera, digo, claro, o sea, no se me dio información, no se me dio otras opciones, no se me explicó nada y encima es como que vas con un descuento porque vas de parte de este ginecólogo o de... No digo que todo el mundo esté metido en esto, pero existe porque yo lo he vivido en primera persona cuando era mucho más joven. Yo cuando escribí el libro me comentaron, eso se llama incentivos de colaboración y son perfectamente legales, ¿vale? Y es cuando se deriva a una clínica y ganan o el 5% de lo que gaste la persona o sea, esto es algo que está súper establecido. Y la verdad que da mucha pena. Mira, otras cosas del proyecto europeo que me preguntabas antes era el tema de los sueños, ¿vale? El grupo, ¿no?, que analizó esto, ¿no?, que eran unos de
de Bélgica. Decían que no se puede jugar con los anhelos y los deseos y no hay que hacer ninguna alusión a sueños, a deseos cumplidos, porque hay toda una manipulación y hay que ser, digamos, profesional, hay que ser técnico. Lo que pasa es eso, que las estrategias de marketing han ido ahora... Mira, sobre la crioconservación que comentabas antes, ¿no? La preservación de la fertilidad a través de la crioconservación de ovos, que está súper de moda. O sea, esta es la gran explosión ahora, ¿vale? Es curioso que nadie está diciendo que las asociaciones científicas de reproducción humana asistida, o sea, tanto la SART como el ESRE, que son, digamos, del propio sector, están diciendo, uno, no se puede vender la crioconservación de los propios óvulos como una solución eficaz a la infertilidad, porque las tasas de éxito son muy, muy bajas de forma asistida. Lo dicen explícitamente ellos. Y se está vendiendo como, ¿tienes 35? Congela antes porque así preserva la fertilidad, vas a tener más oportunidades a gente que está sana y que lo puede no necesitar, ¿me explico? Pero eso sí, ya te abocan a tener en la cabecita que ya si vas puedes ir al in vitro. Y segundo, dicen textualmente, desconocemos el efecto para la salud que va a tener la crioconservación de óvulos a medio-largo plazo. No hay estudios sobre la seguridad y los efectos de la salud para los niños que nazcan. Lo dicen las propias asociaciones científicas. O sea, no lo digo yo, ¿sabes? Lo dicen ellos. Y es algo que jamás encontrarás a ninguno... O sea, te animan y ni siquiera lo que sale del propio sector lo están diciendo. O sea, es algo, la verdad es que muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, es el problema, ¿no? De que al final la maternidad se va retrasando, obviamente en aquellas mujeres que quieren ser madres, porque estamos en un sistema que no nos permite ser madres realmente cuando queremos y con muchos problemas y cada vez, y entonces se utiliza, ¿no? Oye, pues mira, ya que se está retrasando tanto la maternidad y todo eso, vamos a sacarle partido a esto y vamos a hacerte creer, ¿no? Que necesitas pasar por este procedimiento y demás, y yo al final he sido madre después de los 35 2 veces sin ningún tipo de problema, ¿no? Y ahí se quedaron mis óvulos congelados y de hecho cuando terminé el primer tratamiento me dijeron, bueno, te sugerimos que te lo vuelvas a hacer para tener más, por si acaso. Digo, bueno, yo a nivel económico no puedo invertir ahora más todavía y volver a pasar por este proceso. Mira, se ha instaurado entre los profesionales, porque yo me doy cuenta que ahora estoy hablando mucho del libro y tal, ¿no? Que me dicen, bueno, pues que ya con más de 40 o 43, cuando tengo 45, ahí sí hay que derivar, ¿no? O sea, esto han conseguido el sector que las ginecólogas y ginecólogos piensen de ese modo. O sea, una mujer con 40, o sea, hasta que no le llegue la menopausia y está en la edad fértil, es fértil, ¿vale? Y las tasas de éxito que tienen son bajas, por supuesto que son bajas, pero la reproducción asistida también son muy bajas, ¿vale? Y encima suponen ese aumento de riesgo para esa criatura. Entonces, mira, la semana pasada, mi cuñada, está bien dicho cuñada, ¿no? O sea, la hermana de mi mujer tiene 45 años y espera su cuarto y no se lo esperaban, ¿vale? 45 años. Quiero que pensemos en nuestras tías, nuestras abuelas. O sea, con 43, 44, 45 años se ha sido madre toda la vida. Entonces, cuando me decía una ginecóloga hace un par de semanas, ya, pero Fran, con 45 años, si una mujer se plantea tener niños, hay que derivarle. Y dices que no hay que derivarle, ¿sabes? Hay que decirle, mira, lo más seguro, ¿no? Hay muchas posibilidades de que no te quedes embarazada y que no tengas un niño, ni concebida naturalmente, ni in vitro, ¿no? O sea, hay que ser claro. Pero hay que decir, si estás en edad fértil, lo que tienes que hacer es pues tirar para adelante, ¿vale? Y ver si te quedas. Y si te quedas, lo normal es que el niño salga sano. No, cuando son mayores hay más riesgos. No, a ver, la mayoría de los niños que nacen de mujeres en edad fértil son sanos. Es verdad que con el paso del tiempo hay más aumento de riesgo, pero también es verdad que la naturaleza es muy sabia y muchos son pérdidas. Mi mujer ha tenido 4 abortos espontáneos, ¿vale? ¿Por qué? Pues probablemente pues la cosa no arrancaba y de manera natural pues la cosa termina. Entonces, en ese sentido, se ha conseguido que los profesionales de la salud y los ginecólogos con 45 digan, ¿quieres tener niños? Mira, no pierdas el tiempo, vete al in vitro. Cuando están diciendo, mira, te vas a dejar 40.000 euros de media, lo más seguro es que no lo vayas a tener. Y encima, si lo tienes, va a venir
habiendo sido dañado. Otra cosa es que pase factura o no. Entonces, por favor, o sea, un poco de cabeza. Interesa trasladar que con 40 y pico mejora el in vitro. En mujeres sanas, que lo único que tienen es cierta edad, por la que les va a costar más quedarse y probablemente es probable que acaben sin tener, pero también es probable que sí. Entonces, esto es un poco cómo ha conseguido el sector transformar la mentalidad de los profesionales ginecólogos. Esto es lo que piensa el Dr. Way. Sí, es que esto es todo un tema, todo esto, ¿no? Y ya como un poco para ir terminando, ¿no? Quería preguntarte, porque bueno, estamos hablando de toda la problemática, toda la situación, todo, pero imagino, ¿no? Vamos a poner un poco de esperanza en todo esto y a raíz también del proyecto que se ha hecho, ¿no? Y tú personalmente, ¿qué cambios concretos propondrías a nivel regulatorio, ¿no? Para empezar a cambiar todo esto? Bueno, voy a empezar siendo un poco bestia, ¿vale, Araceli? Y es, cuando el gobierno de España delega a la Sociedad Española de Fertilidad, que son los que trabajan en las clínicas, los dueños de las clínicas, o sea, de los que su modus vivendi depende de que las clínicas sigan haciendo lo que están haciendo. Pues cuando el gobierno de España delega en la Sociedad Española de Fertilidad la regulación, la monitorización, ¿no? Y digamos, y el ejercicio de todo un sector, pues no se puede esperar nada. O sea, son juez y parte. Es como decir al sector bancario que sean ellos los que regulen y los que digan cómo hay que hacer las cosas. Esto se ve claro con la anonimidad en los donantes, ¿no? Tenemos países como Alemania, que está prohibida la ovodonación desde 1990. Prohibida, porque se ve los problemas que puede generar. La Unión Europea insta a todos los Estados miembros a abolir el anonimato por el derecho que tienen los nacidos de donante de conocer sus orígenes. Todos los países de nuestro entorno lo han ido cambiando a lo largo de los años, algunos hace más de 20 años. Y la Sociedad Española de Fertilidad dice, aquí no hay ningún problema. No sé quién ve problema en esto. Seguimos con el anonimato. Entonces, a lo que voy es que, ¿qué hay que hacer para transformar esto? Bueno, pues no hay que ser ingenuos. Y el momento en el que son los dueños y los trabajadores de las clínicas privadas los que están diciendo al gobierno cómo hay que regular, pues ahí no vamos a esperar. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Una independencia por parte del gobierno y por el Ministerio de Salud para monitorizar, para regular y para que no sean, ¿no?, juez y parte los que... Esa sería como la más general, ¿vale? Y luego vamos un poco más a lo particular. Bueno, pues otras cosas que habría que hacer, y es, a petición de muchos pediatras, neonatólogos y gente que ha venido a raíz de la publicación del libro y de poner las cosas sobre la mesa, una monitorización en las historias clínicas de la salud de los que ya han nacido in vitro y de los que van a nacer. O sea, es algo que es de cajón. O sea, con la evidencia que ya hay científica, que es más que suficiente, lo que hay que hacer es tomarse en serio que unas técnicas rutinarias, habituales y que está, de hecho, haciendo el Estado, puedan estar generando parálisis cerebral, problemas cardiovasculares, cánceres hepáticos. O sea, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI se pueda vivir con esta situación? Entonces sería... Incluiría también la monitorización de la salud de esas madres que han pasado por todo ese procedimiento. No, por supuesto. De hecho, mira, voy a contar, es que quiero contar una cosa también que no está en el libro, en la versión española no está, en la inglesa lo he incluido, ¿va? Y es, claro, se habla de los casos de éxito de la técnica, ¿vale? Es verdad, hay mujeres que han tenido el niño in vitro, un niño sano. Bueno, pues me comentaban desde la psiquiatría perinatal, ¿vale? O sea, especialistas en psiquiatría perinatal que se dedican a recibir a esas madres con esos niños, ¿no? Me decían, mira, Fran, tienes que incluir en tu libro una cosa, que estamos recibiendo madres que vienen con su niño nacido in vitro sano, destrozadas, con el vínculo materno-filial destrozado. Y yo decía, ¿pero por qué? Y dicen, mira, los nacidos in vitro, los casos exitosos,
suelen venir tras muchos intentos con la tasa de éxito tan baja y la mayoría de ellos con varias pérdidas gestacionales, con varios abortos espontáneos, y me decían ellos que no han sido tratados. Es decir, te quedas, da positivo, qué bien, uy, pérdida. Ahí ha habido un aborto espontáneo y ahí hay una situación muy fuerte y muy grave, aunque la mujer, por decirlo así, no se haga cargo en su cabeza y en su cuerpo, que hay que tratar. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres que han tenido un niño in vitro, muchas de ellas han tenido sucesivos abortos espontáneos, a veces de niños que se pierden de 2, 3, 4, 5 meses, ¿no?, de embarazo, que no han sido tratadas. ¿Y qué pasa? Cuando nace el niño, se destensa el cuerpo, alegría, por supuesto hay que celebrar, pero cuando el cuerpo se relaja, vienen todos esos duelos no tratados que hace que la mujer esté incapacitada para, ¿no?, abordar lo que es su maternidad con ese niño. Entonces, esas van a la consulta de las psiquiatras que tienen que arreglar todo eso de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que en la reproducción asistida, cuando fallas, enseguida no, esperamos que el útero se adecue bien y otra vez el intento. Y es como, vale, y la madre, en vez de pensar bien lo que ha hecho, dice, venga, la salud mental, venga, ya. Entonces, a lo que voy es que los casos de éxito, que se llaman de éxito, están ocultando también un drama enorme. Entonces, en ese sentido, hay muchísimas cosas silenciadas que no interesan que salgan y que deberían de, por decirlo así, de abordarse. Me comentabas antes, ¿qué cosas jurídicas habría que hacer o más que jurídicas? ¿Qué cambios se podrían hacer? Bueno, hay una cosa aquí clave y es la medicina restaurativa, ¿vale? Pareciera que si uno es crítico con la reproducción asistida se está desentendiendo de los problemas de infertilidad en las personas, ¿no? Y lejos de ser así. Hay una aproximación médica en la que están ginecólogos, especialistas en hormonas, en inmunología, por supuesto en imagen, en microcirugía, que están haciendo, ¿vale? Y que ya hay artículos que muestran que esa aproximación que trata de diagnosticar por qué no te puedes quedar, por qué no puedes tener niño tú y tú, ¿no?, y tu pareja, o sea, tanto al varón como a la mujer, ¿vale? Se hace un estudio muy fuerte, en más del 90% de los casos se diagnostica qué está pasando, se trata de revertir para tener una concepción natural. Tasas de éxito similares a la reproducción asistida y algo de lo que no se quiere ni oír hablar. ¿Por qué? Porque es una alternativa real, mucho menos invasiva. Es alternativa lógica, por otra parte. O sea, que es, me duele el dedo, no te voy a cortar la mano, vamos a ver qué pasa en el dedo, ¿vale? Y esto es de lo que habría que realmente preocuparse, ¿vale? La salud pública para promover y para fomentar. ¿Qué pasa? Que esto va en contra. Mira, te voy a contar otra primicia, ¿vale? Una primicia que me he enterado. Sí. La de formación y otra más, ¿vale? Me comentaban, yo no tenía ni idea, que ahora las clínicas lo que hacen es, antes de ir al ciclo, o sea, antes de, ¿no?, de entrar en todo esto, tienen contratados a cirujanos y ginecólogos que lo que hacen es te arreglan la endometriosis, es decir, te hacen una operación para resolver los problemas que tengas de endometriosis principalmente. ¿Y qué pasa? Que después de hacer esa operación precisa van directamente a la reproducción asistida. Entonces, ¿qué se sabe? Se sabe que la endometriosis está detrás de muchos de los fallos por los que uno se puede quedar embarazado. Y la medicina restaurativa, una de las cosas que tiene como exitosa es que muchas veces, ¿no?, hay que operar, una operación, y de ahí luego se queda la gente embarazada de manera natural. Entonces, ¿qué pasa? Esto no interesa al sector que esto se haga. Entonces, ¿qué es lo que está empezando a pasar? Lo está asumiendo la propia clínica para después que hagan la reproducción asistida. Pero la pregunta sería, ¿no tendría sentido después de esa operación probar, ver si ese era el problema y esperar? Bueno, esto es algo que no está en el libro, pero que, bueno, pues al final la gente se pone a hablar conmigo, me cuenta sus experiencias, sus cosas, y esto es lo que parece que está pasando ahora. Un pack 2x1, ¿no?, por decirlo de alguna forma. ¿Y por qué? Porque se sabe que si te lo resuelve, vale, pero no me interesa que te lo resuelva y que luego no vengas. Pues te lo resuelvo y te lo hago yo, además, ¿no?, para que no se diga, pero luego en vez de, bueno, espera ahora 6 meses o 3 meses a ver si ya se te ha resuelto el problema. No, venga, vamos para allá. Entonces, ¿qué pasa? Que esa operación aumenta las tasas de éxito de la técnica, eso es verdad, pero podría hacerla inútil, que sería un poco la medicina restaurativa, que sería, vamos a restaurar una condición óptima para que luego tú te puedas concebir de manera natural.
Esto me lo han comentado hace bien poco. Y me parece que tiene, o sea, va un poco en la línea de mantener el chiringuito. Totalmente, totalmente. Bueno, pues al final, y ya por cerrar, porque podría estar aquí horas hablando contigo, te invitaré otra vez, porque yo creo que aquí todavía quedan muchas cosas por hablar. Yo volveré encantado. De hecho, mira, siempre me quedo con las ganas. Si dices, esto es el primer encuentro, hacemos uno al mes, yo feliz. Pues y así también la gente que lo escuche, yo invito a que comenten en el episodio cuando se publique preguntas que les surjan o miedos o no, o profesionales que también quieran, ¿no? Porque también los profesionales que acompañan querrán también tener esta información para saber cómo transmitirla a las familias. Y que ahora con todo esto, ¿qué hago yo en mi día a día? ¿No? De hecho, hablando en Origen, en el programa formativo que tengo, muchas psicólogas perinatales me decían esto, vale, yo con toda esta información, ¿no? ¿Cómo lo transmito yo esto a una mujer que viene, que va a someterse a un tratamiento? Mira, esto ya está pasando, Araceli, ¿eh? Mira, está pasando. Hace 2 semanas, ¿vale? Me decía una persona, además así influyente, me decía, mira, Fran, leí tu libro, me dice, tengo una amiga que tiene 2 hijas concebidas naturalmente y quería un tercero, pero quería que fuera chico, ¿vale? Porque ya tenía 2 chicas, ¿no? Entonces le dijeron, vete al in vitro, ¿vale? Y así es chico, ¿vale? Entonces yo acabo de leer tu libro y le dije, espera, lee este libro y luego si quieres vas, ¿vale? Entonces leyó el libro y dijo, no voy, o sea, gracias por haberme... Entonces, ¿por qué he escrito este libro, Araceli? Justamente por eso. Los clínicos, mi hermana es médico de familia, me contaba, ¿no? No tienen tiempo para explicar esto. Para explicar esto bien, hace falta tiempo, tacto, ¿vale? Entonces, he escrito este libro justamente para que la gente pueda decir, mira, haz una cosa, antes de ir, infórmate bien antes de ir, porque el libro no es para que no vayas. El libro es para que sepas muy bien todo lo que hay y luego, si quieres ir, vas, ¿vale? Entonces, para esas personas que no saben cómo hablar de estas cosas, para esas he escrito el libro. Porque veía que está escrito con muchísimo tacto, de verdad. Soy mucho más burro hablando, ¿no? Y más como de... Lo he leído y de verdad tiene mucho tacto, va poco a poco, pero vea que había esta necesidad del libro para justamente esos profesionales de la salud que no saben muy bien cómo afrontar el tema, ¿no? Y luego encima el libro tiene, después de cada capítulo, tiene una hoja resumen del capítulo. Sí. Que son 13 capítulos, en 13 folios te has leído todo el libro ya, por decirlo así, ¿no? Entonces lo he hecho para cubrir esa necesidad que hay. Así que Araceli, o sea, veo ese problema y la cuestión es que lo ideal sería en frío, que lo leyeran antes de ir. Pero hay gente que estando en el ciclo lo ha leído y me ha escrito que lo ha dejado y ha pedido información de medicina restaurativa. O sea que también es informar a la población. Totalmente. Es informar, no hay más. Pues nada, yo invito a todas estas personas, profesionales o familias que se lo estén planteando, que lo lean, que está todo muy bien explicado, como tú dices, y bueno, y que es información para poder realmente tomar una decisión informada, que es el punto, no decir que no o que sí, simplemente tomar una decisión informada, con todos los datos sobre la mesa y que cada uno ya decida libremente, ¿no? Así que bueno, si esta conversación os ha hecho pensar o cuestionaros algo, podéis suscribiros al podcast para no perderos los próximos episodios y los próximos también con Fran, que espero que vuelva y podamos seguir hablando de estos temas. Y bueno, y también podéis encontrarme en Instagram como @pielconpiel_familia, donde sigo profundizando en todos estos temas sobre especialmente epigenética perinatal. Y muchísimas gracias, Fran, por estar aquí y gracias a todas las personas que estéis escuchando. Muchas gracias a ti, Araceli, he estado muy a gusto, gracias.